9.2 toneladas de cristal y fentanilo, 1.240 dispositivos largos, 180 millones de pesos en efectivo, 42 kilogramos de oro, 76 miembros del grupo neutralizados, 3 búnkers subterráneos reducidos a ceniza con lanzallamas y termita militar. Todo esto en 38 minutos y lo más impactante, apenas 4 horas después de que el cuerpo congelado del Mencho saliera de una morgue clandestina en Jalisco, Omar García Harfuch ya estaba sobrevolando Apatzingán con 22 helicópteros Black Hawk y elementos listos para borrar del mapa los últimos refugios del hombre más buscado de México. El 6 de diciembre de 2025, Tierra Caliente vio arder los restos del Imperio del 04. Y yo voy a contarte exactamente cómo pasó. Imagina el amanecer en Apatzingán. El sol apenas asoma entre los cerros de Michoacán, pero el aire ya está cargado de algo diferente. No es el olor a tierra húmeda ni el humo de las cocinas preparando el desayuno. Es tensión, es el zumbido lejano de rotores cortando el cielo. Es el preludio de algo que nadie en esa región había visto jamás, porque lo que estaba a punto de ocurrir no era un operativo más, no era un cateo rutinario ni una persecución aislada. Era la destrucción sistemática y total de los últimos bastiones del cártel Jalisco Nueva Generación en su territorio más sagrado. Los habitantes de las comunidades cercanas a Apatzingán llevaban 15 años viviendo bajo el control de Nemesio Ceguera Cervantes, 15 años de cuotas, de desapariciones, de miedo constante, 15 años en los que pronunciar el nombre del Mencho en voz alta podía costarte la vida. Pero esa mañana todo iba a cambiar. A las 10:30 de la mañana el cielo se llenó de sombras. 22 helicópteros Black Hawk aparecieron desde diferentes direcciones, convergiendo sobre 3 puntos específicos en las afueras de la ciudad. No venían solos, 100 elementos de las fuerzas federales, una combinación letal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales y la Secretaría de Marina descendían como una tormenta perfectamente orquestada. Al frente de todo, con chaleco táctico y la mirada de quien ya ha visto demasiado pero no piensa detenerse, estaba Omar García Harfuch, el hombre que apenas 4 horas antes había supervisado personalmente la extracción del cuerpo del Mencho de un escondite en Jalisco. El hombre que no descansa, que no negocia, que no retrocede. Los 3 búnkers que iban a ser atacados no eran estructuras improvisadas, eran fortalezas subterráneas diseñadas para resistir asedios prolongados con túneles de escape, sistemas de ventilación independientes y arsenales capaces de sostener un conflicto. El Mencho los había marcado personalmente en su teléfono satelital, un dispositivo que fue recuperado durante su captura y que contenía las coordenadas exactas de sus últimos refugios. Harfuch tenía el mapa del tesoro y no iba a perder un segundo más. La inteligencia indicaba que dentro de esos búnkers se encontraban los restos del temido Grupo Delta y lo que quedaba de la operativa Yogurt, 2 células de miembros de élite que habían sembrado el terror en Michoacán, Jalisco y Guanajuato durante años 90 y 4 hombres equipados hasta los dientes entrenados en tácticas de guerrilla, muchos de ellos ex militares que habían desertado para servir al mejor postor. Sabían que su líder había fallecido, sabían que el cerco se cerraba y estaban dispuestos a resistir hasta el final. El primer helicóptero tocó tierra a las 10:30. Los agentes descendieron en formación táctica moviéndose con una precisión que solo se logra después de meses de entrenamiento y años de experiencia en operaciones especiales. Los drones de vigilancia ya habían mapeado cada entrada, cada posible ruta de escape, cada punto ciego. No había margen para el error. Los francotiradores tomaron posiciones en los cerros circundantes, cubriendo un perímetro de varios kilómetros. Las unidades de asalto avanzaron hacia los 3 objetivos simultáneamente. Era un ballet de operación coordinada, cada movimiento calculado al milímetro, y entonces el silencio se rompió. Los primeros disparos vinieron desde el búnker principal, el más grande de los 3, ubicado en una zona boscosa a unos 8 kilómetros del centro de Apatzingán. Los miembros del grupo no esperaron a que los agentes llegaran a las puertas. Abrieron fuego con todo lo que tenían
dispositivos Barrett calibre 50, los mismos que pueden afectar un helicóptero a kilómetros de distancia, dispositivos de asalto que disparaban a una velocidad aterradora, granadas de fragmentación que estallaban levantando columnas de tierra y humo. El enfrentamiento había comenzado y no habría tregua. Durante los primeros minutos, la intensidad del fuego enemigo fue brutal. Los miembros del grupo, atrincherados en posiciones defensivas que habían preparado durante años, respondían con una coordinación que evidenciaba su entrenamiento militar, pero las fuerzas federales no retrocedieron, avanzaban metro a metro usando cada árbol, cada roca, cada depresión del terreno como cobertura. Los helicópteros proporcionaban apoyo aéreo, sus dispositivos barriendo las posiciones enemigas con ráfagas precisas. Harfuch, fiel a su estilo, no observaba desde un puesto de mando seguro, estaba ahí en el perímetro del búnker principal, coordinando los movimientos de sus hombres por radio mientras los proyectiles pasaban a su alrededor. Los agentes que lo vieron ese día cuentan que su presencia era como un ancla en medio del caos. Cuando el líder está al frente, nadie retrocede. En el segundo búnker, ubicado a unos 3 kilómetros del primero, la resistencia fue igual de feroz. Los miembros del grupo habían colocado dispositivos explosivos improvisados en los accesos, convirtiendo cada metro de avance en una situación peligrosa. 2 agentes resultaron heridos por una explosión que los derribó cuando intentaban flanquear una posición enemiga, pero sus compañeros no se detuvieron. Los sacaron bajo fuego, los estabilizaron y siguieron avanzando. El tercer búnker, el más pequeño pero quizás el más peligroso, estaba defendido por lo que parecía ser el núcleo duro del Grupo Delta. Estos no eran miembros comunes, eran operadores con experiencia en enfrentamientos reales, algunos de ellos con historiales que incluían confrontaciones con el ejército en múltiples estados. Resistieron hasta el último momento, hasta que las paredes de su fortaleza subterránea se derrumbaron sobre ellos. El enfrentamiento duró exactamente 38 minutos de fuego ininterrumpido, de explosiones, de gritos y órdenes por radio. Cuando el humo comenzó a disiparse, el balance era devastador para el cártel. 76 miembros del grupo habían sido neutralizados, 18 metroas fueron capturados con vida, muchos de ellos heridos, todos ellos con información valiosa sobre las operaciones del Mencho que ahora estaba en manos de las autoridades. Del lado federal, las bajas fueron mínimas gracias a la planificación meticulosa y la superioridad táctica. Pero cada herido, cada gota de sangre derramada era un recordatorio del precio que se paga por enfrentar al crimen organizado de frente. Lo que encontraron dentro de los búnkers superó todas las expectativas. En el primero, el más grande, había una bodega subterránea que contenía 9.2 toneladas de cristal y fentanilo. 9.2 toneladas. Para que te des una idea de lo que eso significa. Estamos hablando de suficiente droga para afectar a millones de personas. Suficiente veneno para inundar las calles de ciudades enteras en Estados Unidos y México. El fentanilo, esa sustancia 50 veces más potente que la heroína, estaba empaquetado en bolsas selladas al vacío, listo para ser transportado a través de las rutas que el cártel había establecido durante años. El cristal, la metanfetamina que ha devastado comunidades desde Sinaloa hasta California, estaba almacenado en contenedores etiquetados con códigos que los peritos aún están descifrando. El arsenal decomisado era digno de un ejército. 1,240 dispositivos largos fueron encontrados entre los 3 búnkers. 40 de ellos eran dispositivos Barrett calibre 50, esas bestias de acero capaces de perforar blindajes y afectar aeronaves. Había dispositivos de asalto de todos los calibres, escopetas tácticas, pistolas con miras láser, lanzagranadas y suficiente munición para sostener un conflicto durante meses. Muchos de estos dispositivos tenían números de serie borrados. Otros habían sido reportados como robados de instalaciones militares en diferentes estados. El cártel no solo traficaba drogas, estaba equipando un ejército paralelo. En el segundo búnker, los agentes encontraron el tesoro financiero del Mencho, 180 millones de pesos en efectivo, fajos de billetes apilados en cajas de plástico que llenaban una habitación entera. Junto al dinero, 42 kilogramos de oro en lingotes, el producto de extorsiones a mineras ilegales
y el lavado de activos de décadas de narcotráfico. El oro brillaba bajo la luz de las linternas como un insulto a las comunidades empobrecidas de Tierra Caliente, familias que apenas tienen para comer mientras el cártel acumulaba fortunas bajo sus pies. Si este contenido te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas. Tu apoyo nos permite seguir investigando y contando estas historias que México necesita conocer. Dale al botón y activa la campanita para no perderte nada. Pero quizás el hallazgo más perturbador estaba en el tercer búnker. Ahí, en una sala equipada con computadoras y servidores de alta capacidad, los agentes encontraron algo que heló la sangre incluso a los más experimentados. Decenas de videos grabados por el Mencho en las semanas previas a su fallecimiento, instrucciones detalladas para sus subordinados, órdenes de operaciones, planes de expansión territorial, todo diseñado para que su voz siguiera mandando incluso después de su partida. El Mencho había preparado su propia inmortalidad criminal. Había grabado mensajes para ser enviados en fechas específicas, órdenes que sus subordinados debían seguir al pie de la letra sin importar qué pasara con él. Era un sistema de control post-mortem, una manera de asegurar que su imperio sobreviviera a su caída. Los peritos están analizando cada archivo, cada video, cada documento encontrado en esos servidores. La información que contienen podría desmantelar células del cártel en todo el país. Cuando los 3 búnkers fueron asegurados y todo el material fue documentado, llegó el momento que Harfuch había planeado desde el principio. No bastaba con catear, no bastaba con decomisar, había que enviar un mensaje que resonara en cada rincón de México donde el crimen organizado cree que puede operar con impunidad. Los equipos especializados trajeron los lanzallamas y la termita militar. La termita, para quien no lo sepa, es un compuesto incendiario que arde a temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius, capaz de fundir acero y convertir concreto en escombros. No hay manera de apagar un fuego de termita con agua. No hay manera de salvar lo que está siendo consumido por ella. Los 3 búnkers fueron calcinados sistemáticamente. El fuego consumió los túneles, derritió las estructuras de acero, colapsó los techos reforzados. El humo se elevaba en columnas negras que podían verse desde kilómetros de distancia. Los habitantes de Apatzingán salieron de sus casas a mirar, algunos con miedo, otros con algo que no habían sentido en años, esperanza. A las 12 del mediodía, apenas hora y media después del inicio del operativo, lo único que quedaba de los 3 búnkers eran cráteres humeantes. Harfuch, parado frente a uno de ellos, con el rostro endurecido por el humo y la batalla, tomó un altavoz y pronunció las palabras que se convertirían en el epitafio del imperio del Mencho. El Mencho ya está en la morgue, sus búnkers ya son ceniza. Apatzingán respira libre por primera vez en 15 años. Su voz resonó entre los cerros, amplificada por los altavoces de los helicópteros que aún sobrevolaban la zona. Los agentes, exhaustos pero victoriosos, escucharon en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente miraban los cráteres con una mezcla de alivio e incredulidad. Lo habían logrado. En una sola mañana habían destruido los últimos bastiones del cártel más poderoso de México. En las comunidades cercanas, la noticia se esparció como pólvora. Don Aurelio, un agricultor de 73 años que ha vivido toda su vida en las cercanías de Apatzingán, lo describió así: yo pensé que me iba a morir sin ver este día. 15 años pagando cuota, 15 años sin poder hablar, sin poder mirar, y ahora miro ese humo y siento que puedo respirar. Las mujeres del mercado central dejaron sus puestos para salir a ver. Los niños señalaban los helicópteros con asombro. Los hombres, acostumbrados a bajar la mirada cuando pasaban los miembros del grupo, ahora levantaban la vista al cielo. Algo había cambiado y todos lo sentían. Pero la historia de este operativo no puede contarse sin entender lo que lo hizo posible. No fue casualidad, no fue suerte, fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia, de infiltrados que arriesgaron sus vidas, de análisis de datos que conectaron miles de piezas hasta formar un mapa completo de la estructura del cártel. La captura del Mencho, ocurrida apenas horas antes, fue el detonante final. Cuando las fuerzas federales lograron dar con el paradero del capo más buscado del país y extrajeron su cuerpo de un escondite en Jalisco,
encontraron algo que cambió todo. Su teléfono satelital, el dispositivo contenía coordenadas, contactos, mensajes y lo más importante, la ubicación exacta de sus refugios de emergencia. Harfuch supo inmediatamente que no podía esperar. Si los subordinados del Mencho se enteraban de la situación de su líder antes de que los búnkers fueran atacados, evacuarían todo. La droga, el dinero, los dispositivos, la información, todo desaparecería en cuestión de horas. Por eso ordenó el operativo Relámpago. 4 horas. Eso fue todo lo que transcurrió entre la confirmación del fallecimiento del Mencho y el primer helicóptero tocando tierra en Apatzingán. 4 horas para coordinar 100 elementos, 22 aeronaves y un asalto simultáneo a 3 objetivos fortificados. Solo alguien con la experiencia y la determinación de Harfuch podía lograr algo así. El secretario de Seguridad no es un hombre que llegó a su puesto por conexiones políticas o favores. Su historia está escrita en cicatrices. En 2020, el cártel Jalisco Nueva Generación intentó atacarlo en la Ciudad de México. Un comando de miembros emboscó su convoy con dispositivos de alto calibre. Harfuch recibió 3 impactos y vio fallecer a 2 de sus escoltas. Cualquier otro hombre habría buscado un trabajo de escritorio después de algo así. Él intensificó su guerra contra el crimen organizado. Desde entonces, cada operativo que lidera es personal. Cada cártel que enfrenta es el mismo que intentó eliminarlo y cada victoria es un mensaje: no voy a detenerme. Los 18 miembros del grupo capturados con vida están siendo interrogados en instalaciones federales. La información que están proporcionando está permitiendo a las autoridades identificar células dormidas del cártel en estados como Guanajuato, Colima y Nayarit. Nombres, direcciones, rutas de distribución, contactos en el gobierno. El imperio del Mencho se está desmoronando desde adentro y cada pieza que cae revela otra más. Los videos encontrados en los servidores están siendo analizados por equipos especializados. Cada instrucción que el Mencho grabó es ahora una pista, un mapa que lleva más objetivos. Las cuentas bancarias mencionadas están siendo congeladas. Los contactos identificados están siendo vigilados. Es como si el propio capo hubiera dejado el manual de instrucciones para desmantelar su organización. En Apatzingán, la vida está comenzando a cambiar. Por primera vez en 15 años los comerciantes no tienen que pagar cuota. Por primera vez las familias pueden caminar por las calles sin miedo a ser levantadas. Por primera vez los jóvenes pueden soñar con un futuro que no involucre unirse a un cártel para sobrevivir. Doña Marta, una vendedora de verduras en el mercado central, lo expresó con palabras simples pero poderosas. Ayer tenía miedo de abrir mi puesto. Hoy abrí temprano y hasta puse música. No sé si va a durar, pero hoy me siento libre. Esa libertad frágil y recién nacida es lo que Harfuch y sus hombres pelearon por conseguir ese 6 de diciembre. No es una victoria definitiva, no es el fin de la guerra contra el narcotráfico, pero es un paso gigante en la dirección correcta. Las críticas, por supuesto, no tardaron en llegar. Algunos analistas cuestionan la intensidad del operativo, argumentando que calcinar los búnkers fue una medida excesiva. Otros señalan que el cártel, aunque herido de gravedad, no desaparecerá completamente, que sus fragmentos se reorganizarán bajo nuevos liderazgos. Son críticas válidas, preguntas que merecen respuestas, pero también hay que reconocer lo que se logró. 9 toneladas de droga que no llegarán a las calles, 1000 dispositivos que no serán usados para hacer daño, 180 millones de pesos que no financiarán más conflictos y 3 fortalezas del crimen que ahora son solo agujeros humeantes en la tierra. Harfuch, en una conferencia de prensa convocada esa misma tarde en la Ciudad de México, respondió a las críticas con la franqueza que lo caracteriza. No vinimos a negociar, vinimos a ganar. El Mencho construyó un imperio de terror durante décadas. Lo destruimos en una mañana. Eso es lo que el crimen organizado necesita entender, que no hay refugio seguro, que no hay búnker que no podamos alcanzar, que no hay capo que esté fuera de nuestro alcance. Sus palabras transmitidas en cadena nacional resonaron en un país acostumbrado a escuchar promesas vacías de sus autoridades, pero Harfuch no promete, actúa, y los cráteres humeantes de Apatzingán son la prueba. En las redes sociales la reacción fue inmediata.
Los hashtags relacionados con el operativo se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Miles de usuarios compartían videos de los helicópteros sobrevolando la zona, de las columnas de humo elevándose al cielo, de los vecinos celebrando en las calles. Algunos llamaban a Harfuch héroe nacional, otros simplemente agradecían que alguien estuviera haciendo algo. Un usuario escribió algo que captura el sentimiento de muchos. Por años nos dijeron que el Mencho era intocable. Hoy vimos arder sus búnkers. Tal vez sí se puede, tal vez sí se puede. Esa frase simple y esperanzadora es quizás el mayor legado de este operativo. Demostrar que el crimen organizado, por más poderoso que parezca, puede ser derrotado cuando hay voluntad, estrategia y liderazgo. Pero la guerra no ha terminado. Harfuch lo sabe mejor que nadie. En los días siguientes al operativo ordenó reforzar la vigilancia en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, puntos clave en el corredor de distribución del cártel. Instruyó a los mandos militares en Jalisco, Colima y Guanajuato a intensificar los patrullajes. Pidió a las fiscalías locales acelerar los procesos contra los detenidos, asegurándose de que no salgan libres por tecnicismos legales. La destrucción de los búnkers fue el golpe más visible, pero el trabajo silencioso de inteligencia continúa. Cada día los analistas revisan los archivos recuperados, identifican nuevos objetivos, trazan conexiones entre células que parecían independientes. El cártel está fragmentado, pero los fragmentos aún son peligrosos, y Harfuch no piensa darles tiempo para reorganizarse. En Tierra Caliente el cambio se siente en el aire, los retenes del cártel que controlaban las entradas a las comunidades han desaparecido, los cobradores de cuota no se han vuelto a ver, las patrullas federales recorren las calles con una frecuencia que antes habría sido impensable. No es la paz completa, no es el paraíso, pero es mejor, es mucho mejor. Don Aurelio, el agricultor que pensó que moriría sin ver este día, resume el sentimiento de toda una región. Todavía tengo miedo, no voy a mentir, pero es un miedo diferente. Antes tenía miedo porque sabía que nadie venía a ayudarnos. Ahora tengo miedo porque sé que la situación apenas empieza, pero al menos hay acción, al menos alguien está peleando por nosotros. La iglesia de San Juan Bautista, en el centro de Apatzingán, celebró una misa especial de acción de gracias 3 días después del operativo. El padre Ignacio, párroco del templo durante los últimos 20 años, pronunció palabras que resonaron en toda la comunidad. Hemos vivido en tinieblas durante demasiado tiempo. Hoy vemos una luz pequeña todavía, pero luz al fin. Pidamos que esta llama no se apague y que quienes la sostienen tengan la fuerza para seguir adelante. La iglesia estaba llena como no se veía desde hacía años. Familias enteras, muchas de ellas con miembros desaparecidos o afectados por el cártel, rezaban juntas por primera vez sin el temor de ser vigiladas. Si llegaste hasta aquí, te pido que te suscribas al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando, a seguir contando las historias que los medios tradicionales no cuentan. Dale al botón, activa la campanita y comparte este contenido. México necesita saber lo que está pasando. El 6 de diciembre de 2025 será recordado como el día en que Tierra Caliente vio caer al imperio del Mencho. No fue una captura simbólica, no fue una conferencia de prensa con promesas huecas. Fue fuego, acero y determinación. Fueron 100 elementos arriesgando sus vidas para limpiar 3 fortalezas del crimen. Fue un hombre, Omar García Harfuch, parado frente a los escombros humeantes de lo que alguna vez fue el centro de operaciones del cártel más poderoso de México, declarando que la pesadilla había terminado, pero las pesadillas no terminan tan fácilmente. El crimen organizado es una hidra, cortas una cabeza y surgen otras. Ya hay reportes de células del cártel reagrupándose en Zacatecas, de subordinados disputándose el liderazgo en Jalisco, de alianzas formándose con otros grupos criminales. La guerra continúa y Harfuch lo sabe, por eso no celebró. Por eso, mientras los medios lo llamaban héroe y las redes sociales explotaban con su nombre, él ya estaba planeando el siguiente operativo, el siguiente golpe, el siguiente paso en una batalla que no tiene fecha de término. En las comunidades de Apatzingán, la gente empieza a reconstruir lo que el cártel destruyó durante 15 años. Los comerciantes reabren negocios que habían cerrado por las extorsiones. Los jóvenes hablan de volver a la escuela en lugar de unirse a las filas del crimen.
Las madres caminan con sus hijos por calles que antes evitaban. Son cambios pequeños, casi imperceptibles, pero son cambios reales, tangibles, posibles, gracias a lo que ocurrió esa mañana. Harfuch, en una entrevista concedida días después del operativo, dijo algo que merece ser recordado. No estamos aquí para administrar el problema, estamos aquí para resolverlo. Y resolver significa destruir, significa quemar hasta los cimientos, significa no dejar piedra sobre piedra de las estructuras que han sembrado el terror durante décadas. Eso hicimos en Apatzingán, eso haremos en cada rincón de México donde el crimen organizado crea que puede operar con impunidad. Sus palabras no son retórica vacía. Los cráteres humeantes de Tierra Caliente lo demuestran. El cuerpo del Mencho en la morgue lo confirma. Los 76 miembros del grupo neutralizados y los 18 capturados lo gritan. Hay alguien dispuesto a pelear. Alguien que no negocia, que no retrocede, que no se detiene aunque le cueste la vida. Como dicen los viejos de Michoacán, cuando el cerro tiembla no es el viento, es algo más grande moviéndose bajo la tierra. El 6 de diciembre, Tierra Caliente tembló y lo que se movió bajo la tierra fueron los cimientos de un imperio criminal que se creía invencible. Hoy ese imperio es ceniza y el hombre que lo quemó ya está preparando el siguiente fuego.